Muy buenos días a todos. Muchas gracias por abrir de nuevo su corazón para el Señor y qué bueno que nos podamos hacer este tiempo para reflexionar en lo que fue del año, lo que ha sido este año tan complejo para todos, pero sobre todo vamos a agradecerle al Señor que nos ha permitido llegar a este día, que nos ha permitido sobreponernos a las circunstancias más difíciles. Yo le doy gracias al Señor por todos los amados de la congregación que libraron la batalla de la enfermedad y que ahora están ya recuperándose. Le doy gracias al Señor por todos ustedes, que el Señor los ha guardado. Y bueno, desde luego recordamos también a los hermanos en Cristo que partieron en la presencia del Señor. Y sí es un momento muy importante para hacer una reflexión final del año. Apenas en días pasados me enteré de un pastor que fue mi amigo, murió su esposa, sus hijos están graves por la enfermedad de COVID. Y así ha sido la lucha, pero yo les he dicho a mi familia que estas cosas tenemos que enfrentarlas con valor. No debemos de tener miedo porque el Señor ha estado con nosotros. Y además, en última instancia, nuestra vida está en las manos de Cristo. Pero bueno, volviendo al tema, hoy me da mucho gusto estar con ustedes a través de este medio. Les pido que tomemos un tiempecito para hacer unas consideraciones de acción de gracias al Señor por la vida que Él nos ha concedido en este 2020, ya de cara al 2021, y no tener dudas que el Señor va a seguir estando con nosotros, porque Él es el Rey de las batallas, es el Dios de las batallas gloriosas. Lo conocemos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y aún en los momentos más críticos de nuestra vida, Él ha estado con nosotros. Así que yo hoy quiero invitarlos a ustedes otra vez, transmitiendo desde aquí, desde casa, por lo que ya les he comentado, por que no hemos querido arriesgar la salud de ninguno de los muchachos, pero esperamos en Dios que entrando próximo domingo, ya enero, podamos transmitir desde la iglesia. Bien, para esto voy a invitarlos a que hagamos una oración y así seguimos adelante con el Salmo 90. Acérquense sus Biblias, por favor. Vamos a ser muy agradecidos con el Señor en este día. Señor, te damos gracias en este día por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por toda la iglesia, la comunidad Rey de Gloria. Te doy gracias por los amados y apreciados oyentes que se acercan a esta página para escucharnos, para recibir tu palabra, para reflexionar junto con nosotros, para dar acción de gracias a tu nombre, para dar gloria a tu nombre, y muchas personas que se acercan para que su corazón sea lleno de tu palabra. Te pido en este día que bendigas a todos, que nos llenes de tu presencia, que nos inundes de tu gracia y que nos inundes de tu favor. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la reflexión final de este día y de este año, y que esta reflexión yo les pido que en esta noche, cuando ustedes se reúnan para cenar o se reúnan para concluir el año y concluyan las últimas horas del año en sus hogares, le den gracias al Señor. Vamos a hacer nuestra reflexión en este día con el Salmo 90. El Salmo 90 es una de las piezas literarias más hermosas de la Escritura. Es una de las joyas más hermosas que uno puede encontrar en la palabra. Y cuando descubrimos capítulos como el Salmo 90, casi podríamos ser como el hombre aquel al que el Señor se refiere en el capítulo 13 de Mateo, en la parábola de la perla de gran precio. Aquel mercader que, encontrando una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y regresó para comprarla. Al acercarnos a este salmo, es un salmo que debe dejarnos un mensaje poderoso, porque debe dejarnos una reflexión seria de lo efímero de nuestra vida frente a la eternidad de Dios y de cómo debemos vivir nuestros días, todos los días que nos queden sobre la tierra, para la gloria del Señor. Que hagamos una reflexión seria de
una evaluación sobre nuestra vida acerca de si en este año vivimos para la gloria del Señor, y si no, lo hagamos a partir de este día. El Salmo 90 está considerado como el Salmo de Moisés. Es reconocido como el Salmo de Moisés, el Salmo que escribió Moisés, el canto de Moisés. Por lo tanto, vendría a ser el Salmo más antiguo. Y el más antiguo, no solo del Salterio, que es el libro de los Salmos, sino en el orden cronológico desde los años de peregrinar en el desierto. El Salmo 90, Moisés lo escribió, creen algunos estudiosos, la mayoría concuerdan en que Moisés lo escribió después del fracaso del pueblo de Israel en Cades Barnea, cuando venían en el desierto. Dios los había sacado de la tierra de Egipto, los había sacado de la tierra de la esclavitud, de los 400 años de esclavitud en Egipto, y los traía por el desierto para llevarlos a la tierra prometida que Dios le había dicho a Abraham que le daría a sus hijos y a su pueblo. Sin embargo, al segundo año del peregrinar en el desierto, cuando ya estaban en la península de Cades Barnea, Dios les pidió que fueran Moisés mandó 2 espías a que fueran a espiar la tierra a la que iban a tomar. Y esos 12 espías entre los 12 espías iban Josué y Caleb, 2 hombres de fe. Cuando regresaron ellos, regresaron con muy buenas noticias porque era una tierra grande, gigante, en frutos magníficos, traían un racimo de uvas enorme, pero todos menos Josué y Caleb se acobardaron. Y ese espíritu de cobardía entró en el pueblo y fracasaron, y ahí se negaron a seguir al Señor, se negaron a seguir a Moisés, se negaron a confiar en Dios, y por eso el Señor los juzgó en el desierto. Y ahí quedaron plantados en ese desierto después del juicio del Señor. Todos los mayores de 20 años, toda aquella generación que había salido de Egipto, murieron en ese desierto. Ahí quedaron plantados. Y únicamente entraron a la tierra prometida los de 20 años hacia abajo. Pero se considera que Moisés escribió ese salmo después de ver estas cosas. Moisés consideró en su corazón. Moisés le expresa a Dios en este canto, en esta oración, le expresa a Dios su pena, su dolor, sus convicciones, pero también le manifiesta que necesitan de su misericordia y de su gracia para seguir adelante. El hombre necesita de su fortaleza. La propuesta de Moisés es bien clara y es para nosotros hoy. La propuesta de Moisés es que aprendamos a vivir la vida de tal manera que alcancemos el reposo de Dios con Cristo. Que aprendamos a vivir la vida de tal manera que le demos a Dios la gloria todos los días de nuestra vida. Que vivamos de una manera consistente, de una manera congruente con la palabra del Señor. La propuesta de Moisés, entonces, es que nosotros aprendamos a ver lo efímero de nuestra vida ante la eternidad de Dios y por esa razón aprender a vivir la vida aquí sobre la tierra. El escritor del Eclesiastés, antes de referirme al Salmo 90, en Eclesiastés capítulo 12, escribe en el primer versículo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pero bien, Moisés nos escribe 3 consideraciones de la reflexión que él hizo para con el Señor en ese tiempo. Entonces nos enseña primero lo efímero de nuestra vida ante la eternidad de Dios, y por tal razón nos enseña a refugiarnos en el Señor. Entonces hoy vamos a hablar de este mensaje que así se llama: enséñanos, Señor. ¿Enséñanos a qué? Enséñanos a refugiarnos en ti. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a vivir de tu misericordia. 3 reflexiones de Moisés que yo encontré en este salmo muy poderosas para ustedes. Yo le pedí al Señor que me diera un mensaje de gratitud
por nuestra vida, por la vida de ustedes, por mi vida, hacia el Señor en este día. Y dice el Salmo de esta manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Hasta ahí, hasta el versículo 6, concluye la primera consideración de Moisés. Lo efímero de la vida del hombre es tan breve, es tan corto, que viene a ser como un día, como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche, 3 horas, como la hierba que crece en un día y es cortada, como un sueño. Y cuando nosotros consideramos estas cosas, tenemos que darnos cuenta de que necesitamos acercarnos a Dios para vivir de su misericordia. Siendo las cosas como Moisés las plantea, como Moisés lo ve, como Moisés lo examina, como nosotros debemos verlo y creerlo, siendo así las cosas, todavía el hombre se niega a depender de Dios. Todavía el ser humano se rehúsa a depender del Señor, se rehúsa a caminar con el Señor. Pero yo le doy gracias al Señor por ustedes que han creído, porque en este año, yo creo que más que en todos los años que hemos vivido, nos hemos dado cuenta de lo efímero que es la vida. Hoy tenemos la vida, mañana no sabemos. No hay nada que nos garantice que mañana podemos tener la vida. Lo único que nos garantiza nuestros días aquí sobre la tierra es la voluntad y la mano bondadosa del Señor. Pero aún así Él tiene con todos nuestros días. Por esta razón, Moisés nos enseña, Moisés nos dice, el Salmo nos explica que necesitamos venir a nuestro refugio eterno. Dios es nuestro refugio eterno. Dios ha sido nuestro refugio en todas las pruebas de la vida. Por eso Moisés comienza diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés contó las generaciones del hombre. Desde el origen Dios ya existía. Él fue refugio para el ser humano. Antes que los montes fueran creados y que el mundo fuera creado, Dios ya había establecido su eternidad como refugio para el ser humano que Él había planeado tener aquí sobre la tierra. Los israelitas vieron la gloria de Dios en el desierto, contemplaron la gloria de Dios en las montañas, vieron la extraordinaria provisión que Dios les dio en el desierto, la manera en que Dios les dio agua de la peña, la manera en que Dios sustentó sus cuerpos con el maná, la manera en que Dios les permitió tener una ropa que nunca envejeció durante la travesía de esos 40 años. Pudieron ver a Dios dándoles calor con la columna de fuego en el desierto. Y pudieron ver a Dios siendo una nube sobre ellos para tener un techo en el día. Y vivieron ahí llevando el tabernáculo que el Señor le dijo a Moisés cómo hacerlo. Y vieron cómo la columna de fuego se postraba sobre el tabernáculo. Sin embargo, ellos no quisieron seguir al Señor. Pero las misericordias del Señor han sido buenas para con nosotros, hermanos. Han sido buenas para con todo su pueblo. Porque a pesar de las crisis, a pesar de los problemas y de las aflicciones que hemos pasado en este año, han sido diferentes. Algunos han pasado crisis de desempleo, crisis económica, crisis familiares, crisis de salud. Y a pesar de todo eso, podemos ver la gloria de Dios como nunca antes y podemos saber que caminamos protegidos en el refugio eterno. Por eso el rey David decía
en uno de los salmos, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Por eso, dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. El rey David tenía la certeza de que Dios era un refugio y es un refugio para el ser humano. Tengamos esa certeza en el corazón. Reconozcamos lo efímero de nuestros días. Ahí en Cádiz Moisés vio la fragilidad del ser humano. Fíjense, cuando ellos se negaron a seguir a Dios, Dios juzgó. Y ahí en Cádiz Barnea, Dios hizo salir serpientes venenosas que los mordían y se morían. Dios juzgó. Moisés se dio cuenta de que aquellos que creían tener control sobre su vida y que decidieron regresar a Egipto y decidieron nombrar un capitán y abandonar a Moisés y abandonar los planes de Dios, se dio cuenta Moisés que eran frágiles, tan frágiles que en algunos Dios abrió la tierra y se los devoró la tierra. La vida del hombre es muy frágil, la fragilidad humana, nos podemos morir en un día. Cuando más seguros estamos de nuestra propia fortaleza. Moisés nos hace reflexionar en que nuestra vida es tan corta como 3 horas, como una vigilia de la noche. Nuestra vida es tan corta como un sueño. Nuestra vida es tan corta como la hierba. Nuestra vida es tan corta como el día de ayer que ya pasó. Por eso necesitamos que nuestra vida trascienda aquí sobre la tierra para dejar la herencia a nuestras generaciones. Que trascienda en el sentido de darle la gloria al Señor, no en el sentido de llenarnos de gloria a nosotros. Porque el ser humano necesita vivir cerca de Dios, tomar el lugar que Dios le ha dado. Ahí Moisés se dio cuenta de la fragilidad del hombre, por eso compone este salmo en estos primeros 6 versos. Y ante la realidad de la debilidad del hombre y la eternidad de Dios, solamente Dios puede sernos refugio a través de todas las generaciones. Entonces, si nos damos cuenta de la grandeza de Dios, en Él podemos tener esperanza de vida eterna. Dios es nuestra esperanza. Pase lo que pase o suceda lo que suceda, Dios está con nosotros. Y es muy bueno en este día que reconozcamos que Dios nos ha sostenido con su mano poderosa, con la diestra de su justicia, nos ha dado de su gracia, nos ha sustentado, se ha acordado de nosotros durante el tiempo, durante el año, se acordó de nosotros, nos guardó, nos cuidó, no nos desamparó, nos tuvo en el hueco de su mano, nos tuvo como la niña de sus ojos, nos guardó porque nos amó. Y así podemos entonces concluir esta primera consideración de Moisés con el dicho del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que yo espero que al concluir este año, ustedes puedan decir, Dios, tú has sido nuestro amparo y has sido nuestra fortaleza. Dios ha sido bueno para con nosotros. La segunda reflexión de Moisés es que aprendamos a vivir para la gloria del Señor todos los días de nuestra vida. Dice en el versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Y Moisés reflexiona, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Y aquí viene la enseñanza.
de aprender a vivir. Señor, enséñanos a vivir para tu gloria. Dice el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es una enseñanza extraordinaria, porque Moisés le pide al Señor lo que nosotros debemos pedirle hoy. Enséñanos, Señor, a invertir cada día de nuestra vida en tu reino, a invertir cada día de nuestra vida en las cosas que valen la pena, a invertir cada día de nuestra vida de tal manera que cuente en todos y cada uno de los días de nuestra existencia para el día que estemos en tu presencia. Que todo lo que hagamos de hecho de palabra sea para la gloria del Señor. Nuestro trabajo, el trabajo en la casa, la edificación de nuestra familia, nuestra vida espiritual, nuestros tiempos devocionales, nuestra relación con los demás, las amistades que tenemos, que en todo se glorifique el nombre del Señor, que seamos personas auténticas, no personas con dobleces, no personas que dicen ser una cosa y demuestran ser otra cosa. Vivamos como auténticos hijos de Dios. La vida del ser humano es bien breve aquí sobre la tierra, 70 años. Pasan así. 70 años que nadie nos asegura llegar a ellos. Ninguno de nosotros sabemos qué depara Dios para nuestra vida. Por eso el Señor Jesús alguna vez les dijo a los discípulos, allí en Lucas, parece que es Lucas 13, cuando salieron con el Señor, dice que le dijeron, iba con los discípulos y le dijeron, Señor, ¿supiste de aquellos galileos que murieron aquí en el templo? Y el Señor les dijo, esa fue una de las atrocidades que había hecho Pilato, había matado a unos galileos que habían venido a ofrecer en el templo. Y les dijo al Señor, ¿ustedes creen que aquellos que murieron eran más pecadores que ustedes? ¿O ustedes se consideran más justos que ellos? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, igualmente pereceréis. Y le habían dicho también de los de una torre de Siloé que había caído y se habían muerto muchos. Le dijo, ¿ustedes creen que eran más pecadores que vosotros? Les digo que no. Antes, si no os arrepentís, igualmente pereceréis. Es decir, la vida del hombre tiene que estar en una balanza completamente justa. Ya habíamos hablado la semana pasada en el mensaje de Navidad. Necesitamos servir al Señor con justicia y santidad. Y cuando nuestra vida esté en esa balanza, entonces es como podemos saber que vamos a la presencia del Señor y que le estamos sirviendo aquí sobre la tierra. Por eso la vida breve tenemos que vivirla así. Porque dice Moisés que los días pasan pronto y volamos. Moisés sabía de lo que hablaba, porque Moisés, yo les dije en el último sermón que les di en la iglesia en presencial, Moisés vivió 120 años. 40 años de su vida los pasó en Egipto pensando que era alguien, porque él creció en el palacio de los faraones. Luego, cuando tuvo que ir, vivió 40 años en Madián, en el desierto de Madián con su suegro, pensando que no era nadie. Y cuando Dios lo llamó para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, pasó 40 años viendo lo que Dios podía hacer con alguien que no quería hacer nada. Es decir, lo que Dios podía hacer con la vida de aquel que no se exalta a sí mismo. Por eso Moisés fue considerado el hombre más manso sobre la tierra. Dios hizo cosas grandiosas con la vida de Moisés. Por eso Moisés hace esta reflexión y dice, la vida es bien breve, la vida se acaba. La vida son 70 años en el hombre, cuando mucho 80 y lo demás ya es aflicción igualmente. Así que los años que tenemos, que Dios nos dé vigor para servirle. Miren, hubo un hombre de la época de Moisés que va con Moisés en el desierto. De todos los que salieron de Egipto, solamente 2 entraron en la tierra prometida, Josué y Caleb. Porque fueron los 2 que creyeron en la promesa y los 2 que vieron la tierra y dijeron, sí se puede si el Señor está con nosotros.
Caleb tenía 40 años cuando vio la tierra prometida. Y cuando entraron para poseer la tierra ya tenía 80 años. Y dijo Caleb, ahora soy de 80 años, pero sigo teniendo la misma fuerza que cuando tenía 40. Yo voy a poseer la herencia que el Señor me dio. Y es así como tenemos que vivir nuestra vida para agradar al Señor. Es así como tenemos que pasar nuestros días para seguir viviendo aquí sobre la faz de la tierra, para dejar a nuestras generaciones ese camino de sabiduría. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Enséñanos a contar, a invertir cada uno de nuestros días para que un día lleguemos a tu presencia. Enséñanos a vivir para que nuestra vida te glorifique como una vida llena de gratitud, Señor. Aprendamos a vivir con sabiduría, hermanos, de tal manera que podamos dejar a nuestras generaciones la bendición de la gloria del Señor. Y finalmente Moisés se acerca al Señor para expresarle sus convicciones y con las que necesitamos concluir este año. Y se expresan de esta forma. Le dice primero Moisés al Señor, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Moisés hace una expresión de cómo debemos vivir la vida en la misericordia del Señor. Necesitamos acercarnos a Él para pedir de su perdón. La manifestación de la vida que agrada a Dios se vive expresándole en el perdón. Se vive en gratitud y alabanza. Dice el versículo 14, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos los días. El corazón del hombre, Dios puso en el corazón del hombre la capacidad de alabarle y de cantarle. Por eso Moisés cantó este salmo. Oró, hizo esta oración, cantó este salmo y le expresó al Señor sus misericordias. Por eso le dice a Dios que nos enseñe y nos dice y nos enseña a nosotros. Le dice al Señor que nos sacie de misericordias y que nosotros le cantaremos. Yo espero que en este año terminemos cantándole al Señor con todo nuestro corazón. Le pide al Señor restauración, que Dios nos restaure. Yo le pido en este día al Señor que restaure a todas las familias que en este año han sufrido. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Que Dios restaure la vida de las familias que han sufrido enfermedad, que han sufrido en su economía, que han sufrido en el trabajo, que pasaron crisis este año y que se han sostenido de la mano del Señor. No se suelten de la mano del Señor, porque Él es nuestro refugio eterno. Y al final de nuestros días, Él es lo único que nos va a sostener. Y así entonces Moisés le pide al Señor que nos restaure una restauración integral al ser humano, que Dios restaure nuestro país, que Dios restaure nuestras vidas, que Dios restaure nuestra iglesia, que Dios restaure a ustedes en las familias. Y le pide al Señor su aprobación. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos, sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Le pide al Señor su aprobación y su gloria sobre Israel. Y nosotros podemos considerar en este día como Moisés. Podemos decirle al Señor nuestra pena, nuestras aflicciones, pero sobre todo podemos decir nuestras convicciones. Y podemos decirle, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y muéstranos tu gloria, concluye Moisés. Muéstranos tu gloria en señal de aprobación para que le dejemos tu gloria a nuestras generaciones y a las generaciones de nuestras generaciones. Que Dios cumpla en nosotros en este fin de año, en este último día del año. Que Dios cumpla en ustedes, mis queridos oyentes, todos sus favores y sus misericordias. Pero que ustedes aprendan a vivir de tal modo que le traigan al corazón sabiduría.
porque la sabiduría distingue al pueblo del Señor. Es el sello que Dios puso en su pueblo. La sabiduría es porque el Espíritu de Dios está con nosotros y sobre nosotros. Así que permítanme hacer una oración para llegar a sus vidas y para encomendarlos en las manos del Señor y para que juntos le demos gracias al Señor por este fin de año. Señor, muchas gracias en esta hora por la vida de la comunidad de la Iglesia Rey de Gloria, por la vida de todos los que nos escuchan y que desean en su corazón ser llenos de tu presencia, que desean agradecerte por la vida. Hoy más que nunca te agradecemos por la vida que tú nos has dado, porque estamos rodeados de una circunstancia muy difícil de muerte. Para donde volteamos hay muerte, pero te damos gracias porque tú nos has sostenido hasta aquí, Señor. Nunca nos has dejado. Has cumplido en nosotros tu palabra. No te dejaré ni te desampararé. Gracias, Señor. Te doy por la iglesia. Te pido por cada una de las familias de la iglesia que hoy los llenes de tu bendición, que colmes sus corazones de favores y misericordias. Señor, sacia de bien su boca, que ellos puedan sentir la presencia tuya en medio de las circunstancias que están viviendo. Que ellos hoy puedan abrigar en su corazón esta palabra y puedan dar de frente al siguiente año, puedan darte gracias y decirte, Señor, aquí estamos y enséñanos a amarte todos los días de nuestra vida. Muchas gracias, hermanos. Les agradecemos sus oraciones, las oraciones que han tenido por la familia pastoral, sobre todo por la crisis de salud que tuvieron algunos miembros de la casa. Y muchas gracias a todos ustedes y yo deseo que el Señor esté con ustedes hoy y todos los días. Un feliz año nuevo y un abrazo a todos ustedes.